Buen Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de poder llevar la bendición de tu palabra a los oyentes. Te pido la gracia a través del Espíritu Santo para darme a entender y poder compartir lo que el Espíritu Santo me ha indicado que comparta en esta hora. Buen Dios, muchas gracias por esta bendición. Bendice a cada persona conforme a tus riquezas en gloria. Te pido que suplas toda necesidad en los oyentes. Muchas gracias, buen Dios, por este tiempo. Espero darme a entender porque tú me has de dar la gracia para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba de mi parte un cordial saludo. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas donde usted se encuentra, para escuchar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ya que estamos en tiempos muy difíciles donde se está manifestando algo bien tremendo. Mucha gente está como que está retrocediendo, como que están volviendo atrás. Usted quizá conoce personas que hubo un tiempo que se veían que estaban en el Evangelio, pero que ahora ya no quieren seguir ahí. Están retrocediendo, pero no es de admirarnos, porque aún en el tiempo cuando Jesús andaba aquí en la tierra, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que representa el seguir al Señor, porque eso es lo que hace el cristiano, seguir el caminar de Jesús, representa un gran compromiso, representa un cambio total, y se tiene que evidenciar cuando un hijo de Dios no puede estar jugando al Evangelio. El Hijo de Dios se tiene que definir, porque el cambio es total, cambia su lenguaje, cambia su manera de pensar. Ya el creyente ya no tiene esa conducta que tenía como cuando no era creyente. Por eso muchos quieren imitar a los cristianos, pero no pueden, porque se llevan la gran sorpresa que se tiene que vivir una vida totalmente diferente. Y eso sale natural, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de irlo llevando al creyente, y el que no se deja gobernar obviamente es porque realmente no ha creído en Cristo, porque el que cree en Cristo, como dice la Escritura, va a tener un cambio total, y lo primero que se evidencia es su lenguaje. Es positivo, su lenguaje es diferente. Es agradable escuchar a un cristiano genuino cuando habla, porque ya no es una persona negativa. El creyente es alguien que habla positivo, porque tiene que hablar con palabras llenas de fe, de sabiduría. Entonces es importante que nosotros aprovechemos este tiempo, amados oyentes, que estamos viviendo, y nos examinemos si realmente estamos en el camino de la verdad, si es que realmente estamos siguiendo al Maestro, porque nos hemos definido reconociendo que solamente Él tiene vida eterna. Leamos en Juan capítulo 7, versos 37, 38 y 39. Vamos a leer unos cuantos versículos, y esto nos va a llenar de mucha bendición al compartir la palabra. Tome nota para que usted quede escudriñándola poco a poco. Usted va a ir entendiendo la riqueza que hay en la palabra. Es una bendición poder escudriñar la Escritura, poder atesorar esta palabra, porque esto lo bendice a uno en los momentos cuando uno necesita la palabra. Pues es importante tener escritos ahí, porque si no, usted se olvida. Si yo no tomara nota de lo que comparto, ya la otra semana no me acordaría de lo que estoy compartiendo. Entonces es importante tomar nota para recordar y tener esto siempre. Obviamente el Señor quiere que depositemos esta palabra no en un cuaderno, sino que la depositemos en nuestro corazón, para que en el momento de la necesidad pues usemos esa palabra como el pan de vida, como el agua que nos sacia la sed. Es importante eso, ¿verdad? Que no solamente tomemos nota en un cuaderno, sino que depositemos en lo más profundo de nuestro corazón la palabra, para que nos ayude en el momento de la necesidad. Dice el capítulo 7, verso 37 de Juan: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí es donde puedo decir con certeza que dice la palabra o el Señor, que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasa cuando una persona está volviendo hacia atrás, que ya no quiere seguir? Porque ya no puede, ese fluir no está en él y se da cuenta que no está en lo que está y tiene que regresar atrás, porque obviamente hay personas que pretenden ser cristianos, pero su conducta dice todo lo contrario. Entonces se va a definir quiénes están en la verdad. Y dice que Jesús decía esto del Espíritu, o hablando acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Note usted que cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, la manifestación que ahí se dio fue cambio de lengua, de lenguaje. Entonces el creyente lo primero que va a manifestar es un cambio de lenguaje, porque el Espíritu Santo empieza a fluir en el interior del hombre, y el hombre que ha venido humillado, ha venido a convertirse al Evangelio como la Escritura lo enseña. Obviamente tiene que esta persona tener un cambio total. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza que Jesús dio es totalmente diferente a la vida natural. Porque en la vida natural usted sabe que si a uno lo insultan, en lo natural uno no puede bendecir a alguien que lo está insultando, alguien que lo está ultrajando, lo está maltratando. Uno no tiene esa capacidad, pero qué impactante es cuando hemos creído en Cristo, como la Escritura lo dice. Dice que desde el interior corre ríos de agua viva. Palabras de bendición son las que salen de nuestra boca, porque ya no podemos maldecir, porque el Hijo de Dios ya no puede maldecir. Ya no le da ese fluir interior, solo es de palabras buenas. Por eso déjeme decirle que algo que se manifiesta en un creyente es que su forma de pensar es diferente. Ya no es una persona negativa como era antes. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, ni conocíamos al Señor, éramos personas que estábamos viviendo una vida completamente diferente. Pero el que cree en el Hijo, dice la palabra, que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto lo dice en Juan 3:36. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender de que hay gente que usted la ve que antes estaba bien, se veía que estaba en el Evangelio sirviendo, fluyendo. ¿Y qué pasa que ahora está retrocediendo esta gente? Lo que podemos entender a la luz de la palabra es que estas personas no se habían convertido, porque realmente el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? Que el Hijo de Dios es una persona completamente diferente. Su conducta es completamente diferente a una persona que no es hijo de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que si somos hijos de Dios y nos estamos descuidando, practicando un vocabulario que no es agradable al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si está en usted, le tiene que estar redarguyendo cuando usted está hablando mal. Aún ni podemos pensar cosas malas, porque si las pensamos, o en otras palabras, podemos pensarlas, pero ya no disfrutamos el pensar. ¿Por qué? Porque sentimos una sensación en nuestro interior que el Espíritu Santo nos está indicando que lo que estamos pensando no está agradando a Dios, y de esa manera nosotros no nos sentimos bien. Entonces podemos pensar mal, pero ya no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si queremos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, entonces tenemos que ir combatiendo hasta aún los malos pensamientos, y no digamos el vocabulario. Así es que esto es bien interesante, que nosotros empecemos a entender que si somos cristianos, que no sea porque nosotros decimos que somos cristianos, sino porque se está evidenciando que nosotros hay un fluir de su palabra en nosotros. Fíjense que cuando Jesús estaba hablando,
dando enseñanza en la sinagoga. Cuando los discípulos oían esto, dice que muchos le decían: tu palabra es dura, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Esto está en el 60 de Juan 6, San Juan capítulo 6, verso 60 en adelante. Ahí dice que al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque la carne lo único que produce, usted sabe, que son obras desagradables. La carne se deleita con la murmuración, con la fornicación, con la idolatría, con la mentira, con tantas cosas la carne se deleita. Entonces la carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu es el que da vida, dice. Entonces el fluir del creyente es muy, muy hermoso porque si dice que el que cree como dice en el Señor, Él mismo lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué bonito es ver los cristianos expresándose bien, con palabras no negativas, porque algo que se va eliminando de un creyente genuino es lo negativo. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando una persona habla negativamente es porque no tiene fe y por lo tanto no está agradando a Dios. Así es que la fe es algo que tenemos que nosotros practicarla. Entonces una persona que habla solo cosas negativas, todo es negativo, no tiene fe. Y si está hablando así es porque no tiene fe, por lo tanto no está agradando a Dios. Entonces dice que en el 6:64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tenemos que saber, amados oyentes, que nosotros fuimos predestinados desde antes. Y eso tenemos que estar seguros. Dios nos eligió a nosotros. Y desde el momento que Dios nos eligió para ser sus hijos, Él envió a su Hijo para que Él muriera en nuestro lugar. Y ahora, si somos hijos de Dios, entonces tiene que manifestarse en nosotros un cambio de vida. Así es que desde entonces dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué no andaban con Él? Porque se enteraron de que algunos solo eran fanáticos, eran seguidores. Y así hay muchos hoy en día. Aún personas que están predicando la palabra están retrocediendo. ¿Por qué? Porque se enteraron que lo que estaban practicando era una religión, era una farsa, y se llegaron al momento donde el Espíritu Santo los confrontó. Y todo aquel que no está en el orden establecido en la palabra, no está en el orden de Dios, muy tarde o muy temprano le va a llegar el momento. Y dice la Biblia que todo lo que está oculto sale a la luz, sea bueno, sea malo. No hay nada oculto en su presencia que no haya de ser manifiesto. Entonces tenemos que nosotros dar gracias a Dios si estamos manifestando un cambio de vida, porque esto da testimonio de que sí, nosotros hemos creído como la Escritura dice. Y algo muy importante es que como creyentes tenemos que reconocer que el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros, pero en un cuerpo limpio, en un cuerpo que está constantemente siendo limpiado, siendo regenerado por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, quiere decir que si nosotros hemos entendido esto, hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo tiene que estar activo en nosotros, tiene que estar manifestando que está fluyendo en nosotros. Entonces dice la palabra que Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque de estos que habían retrocedido, porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.
Pero había un grupito que él había elegido. Aparte de ser elegido del Padre, él los había elegido también. Y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado oyente, ¿está seguro usted que ha creído en Cristo, el Hijo del Dios viviente? Este hombre pudo decir, nosotros hemos creído. Él daba testimonio de sus hermanos. Pedro aún daba testimonio de sus hermanos. Nosotros hemos creído. Muchas veces nosotros podemos dar testimonio de un hermano que sí ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque le conocemos su conducta, le conocemos su caminar. Y quiera el Señor, amados oyentes, que entre nosotros haya esa unidad, que podamos conocernos y dar testimonio si realmente hemos creído en Cristo. Imagínense lo que le dice Pedro aquí a Jesús. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Será que usted podrá decir, yo sí he creído? Yo sí he creído. Qué bonito es estar con esa certeza de que usted ha creído en el Señor. Entonces, el llamado que estoy haciendo hoy en día es a creer en Cristo para que de su interior fluya ríos de agua vida. Va a fluir una nueva etapa en su vida, una vida completamente positiva, una vida llena de bendiciones. Por eso el creyente, el comprado con el precio de la sangre de Cristo, ya no puede maldecir, ya no está en nosotros la venganza. Mía es la venganza, dijo el Señor. La venganza ya no es para nosotros. ¿Usted cree que un cristiano, una persona, voy a decir en este caso, una persona que maldice, una persona que está vengándose, no es una persona de estas que aquí narra la palabra? Aquel que realmente ha creído en Cristo va a manifestar esa vida nueva. Por eso es importante hoy en día que entendamos que el Espíritu Santo es el fiel compañero, es el que está guiándonos, enseñándonos, llevándonos a la verdad. Muchas personas están perdiendo esa gran bendición. ¿Por qué? Porque desconocen que el Espíritu Santo es el que está ahora aquí en la tierra. Jesús está, dice la palabra, a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo es el compañero fiel que tenemos hoy en día. Así es que ya no hay hermanos huérfanos, ya no estamos huérfanos. Estamos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Él es el que nos está conduciendo. Se imagina que si no tuviéramos ese regalo de parte de Dios, ¿quién podría sobrevivir en este tiempo? Porque ¿sabe qué? Hay momentos difíciles. Por ejemplo, yo he estado pidiendo el mensaje y hubo un momento que se me cerró así la mente, cerrada completamente, y no hallaba de qué predicar. Entonces me pasé muchas horas diciéndole al Señor, ¿por qué tantos años he predicado y la palabra ha fluido? La palabra ha fluido, pero hoy conozco lo que dice la Biblia, pero no sentía encontrar de dónde hablar. Pero de pronto vino el clip y el Señor me dijo que hablara de esto, porque hay muchas personas que necesitan saber, hay muchos oyentes que necesitan saber que el que cree en el Señor, como la Escritura dice, tiene que de su interior correr ríos de agua viva. Ya no puede salir maldición de su boca. Usted ya no debe, quizás puede hacerlo, pero no debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque usted ya es cristiano. Es vergonzoso escuchar personas que dicen ser cristianos, tan privilegio, hablando chabacanadas, hablando obscenidades y como si tal, chiste doble sentido. ¿Cuántas cosas se ven hoy en día en las personas que se dicen ser cristianos, pero no están fluyendo? Pero qué bonito es cuando la gente manifiesta ser hijo de Dios, porque solo quiere estar cantando alabanza, hablando de la palabra, conversaciones sanas, porque no solamente vamos a estar hablando de la palabra, porque es natural, tenemos que hablar de otras cosas, pero qué bonito es cuando uno tiene conversación con el cristiano. En muchas cosas se manifiesta. Yo, ondeando en varios lugares, puedo ver sin que me digan, esa persona es cristiana.
Con solo oírle hablar, uno siente. Otras personas manifiestan el ser cristiano. Hay muchos dicen, no, en la vestimenta se conoce si es cristiano. La Biblia no dice que en la vestimenta se conoce el cristiano. Es en la forma de expresarse, porque en la forma que la persona habla se sabe si realmente está hablando con palabras que vienen sazonadas con sal, vienen con ese mover del espíritu en su interior, porque eso es lo natural, eso es lo espiritual en el creyente, que ya no está como dice la palabra, que la carne para nada aprovecha. Cuando hablamos sin la guianza del Espíritu, lo único que hablamos son tonterías. Y qué bueno es, amados oyentes, que de ahora en adelante nos pongamos en la brecha y empecemos a decirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de vivir. Porque si nosotros empezamos a creer en el Señor, en el orden establecido, y así como el Señor enseñó, las enseñanzas están ahí vigentes para nosotros. Entonces yo le recomiendo que de ahora en adelante usted le diga al Señor: yo he creído como dice la Escritura, yo he creído en ti. Usted tiene que decirle al Señor: yo he creído en ti como dice la Escritura. Por lo tanto, yo quiero que de mi interior corran ríos de agua viva, palabras de vida eterna, palabras de bendición, palabras que van a traer bendición a su vida. Así es que es importante, amados oyentes, que aprendamos esto. Yo quiero dedicar estos minutos para orar y decirle al Señor que nos ayude. Yo me incluyo en el paquete. No crea que esto solamente es para usted como oyente. Esto es para mí también. Yo debo de reconocer si realmente de mí está fluyendo esos ríos de agua viva. Si realmente no está fluyendo un nuevo lenguaje de mí, una nueva expresión como creyente, entonces debo de ponerme a cuenta y buscar el orden establecido, porque ya no más estar tratando de querer ocultar lo que está ahí estorbando un fluir. Si usted no está fluyendo palabras de bendición, este es el momento que yo le animo en el nombre de Jesús a que comience a decirle al Señor: yo he creído como dice tu palabra, y por lo tanto necesito hablar diferente, necesito convertirme en una persona positiva, una persona que pueda hacer uso de la fe, porque el creyente negativo está mal, porque el creyente tiene que ser positivo. Usted tiene que ver las cosas que no son como si ya fuesen, y empiece usted a reclamar las bendiciones, porque por ejemplo, hay padres de familia que ven a sus hijos que no quieren nada de Dios. Y empiezan a decir: no, que este nunca va a cambiar, que no sé qué. ¿Qué está haciendo usted? Hablando palabras negativas que no son palabras de fe. Pero si usted dice: él va a cambiar, yo reconozco que él está mal, pero un día el Señor lo va a cambiar, porque recuérdese que el llamado viene de Dios, y dice que todo aquel que el Padre elige viene a Cristo. En su momento le va a llegar ese regalo. Por eso pídale perdón al Señor si usted ha vivido tiempos negativos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en esta hora a ministrar esta palabra, que cada persona que reconozca que realmente ha creído en Jesucristo, como lo dice la Escritura, que empiece de su interior a fluir un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario. En esta hora, Padre, yo declaro que este es una bendición el poder llegar al trono de tu gracia, pidiendo perdón por si hemos fallado, si no hemos fluido de una manera especial, que hoy podamos fluir de ahora en adelante, reconociendo que esta es la era donde el Espíritu Santo es el que redarguye al hombre, que es el que enseña, es el que guía, el que nos consuela. Y por lo tanto necesitamos reconocer
que en nuestro interior tiene que fluir tu palabra, que haya ese fluir de tu presencia en nuestra vida y que de esa manera nos convirtamos en creyentes bendecidos para bendecir, que lleguemos a los lugares donde hay sequía espiritual, donde hay hambre espiritual y que allí podemos manifestar, buen Dios, esa palabra, que nos dé esa gracia que se necesita para poder anunciar el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, perdona a aquellos que no habían tomado en serio el evangelio, que ahora ellos puedan reconocer que es apremiante la necesidad de ponerse a cuenta, de ponerse en la brecha, dándole el espacio que merece al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda fluir en nuestro interior. Tú sabes, buen Dios, que yo soy el primero que necesito ese fluir de tu Santo Espíritu en mi vida para poder siempre ser un mensajero efectivo, ser un hombre de bendición, y de la misma manera ministro a los oyentes que ellos puedan anhelar ese fluir y que aquellos que están volviendo atrás retrocedan de ese mal camino en el que han emprendido y se vuelvan al Señor, porque todavía tu palabra nos enseña que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que está siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que aquel que no está definido en el Evangelio se pueda definir hoy, porque este es un día que tú has preparado para salvación y es un tiempo apremiante el que estás dando. Por eso vengo, Padre, a pedirte en el nombre de Jesús que seas propicio a las necesidades de los oyentes. Si hay personas que habían estado pensando negativamente, que tú les puedas convertir de negativo a ser una persona positiva de ahora en adelante. Porque el creyente que quiere agradarte a ti, Padre, tiene que hacer uso de la fe. Porque así lo dice tu palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros queremos agradarte. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que este programa es un programa de bendición, al igual que los demás programas que se están llevando a cabo en la radio, y que sé que muchos están siendo bendecidos. Bendice a aquel que está enfermo y necesita, buen Dios, sanidad. Yo sé que tú lo puedes hacer en esta hora, llevar la sanidad a aquel que la necesita. Yo sé que tú puedes llevar salud a aquel que necesita salud. Tú puedes llevar provisión a aquel que necesita provisión. El que necesita trabajo, tú puedes dar trabajo. Yo sé que para nosotros, tus hijos, siempre, aunque haya hambre, aunque haya sequedad, aunque haya necesidad, siempre va a haber la provisión, porque tenemos esa promesa, buen Dios, que tú haces fértil la tierra, tú haces producir en el desierto, porque tú así te place. Para manifestar tu gloria, tu poder, te manifiestas de muchas maneras. Por eso en esta hora, buen Dios, vengo y declaro que esto es una bendición, el poder haber compartido de esta manera tu palabra. Declaro que esta es una radio de bendición, donde está siendo famoso a Jesús en las últimas generaciones. Declaro que siempre habrá provisión en esta radio, tanto económica como espiritual, para bendecir a muchos oyentes que han estado por muchos años siendo bendecidos con la palabra. Yo sé que siempre pondrás los recursos que se necesitan para seguir anunciando con denuedo que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo restaura, pero sobre todo que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y quiera que nosotros podamos ser encontrados de esa manera, en esa búsqueda de ese fluir de tu Espíritu Santo. Gracias, buen Dios, por este tiempo que ha sido propicio para la necesidad de cada uno de nosotros. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha sido una bendición el poder haber compartido con ustedes. Espero seguir siempre anunciando con la ayuda del Señor. Recuérdese que este es un programa donde estamos proclamando a Jesucristo, porque es apremiante la necesidad enseñarle a la gente que aún Él mismo dijo que el que creía en Él, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo les recomiendo que anhele ese fluir de la presencia de Dios en su vida, para que entonces los que están a su alrededor
crean que el evangelio es verdad y no que es una farsa, porque hay mucha gente que religiosamente está diciendo que es cristiana, pero su conducta está diciendo lo contrario, y eso no da un buen testimonio para que otros vengan al Señor. Si usted, amado oyente, no ha creído en Cristo, yo le invito en esta hora: reconozca a Jesús como su Salvador. Después va a ir aprendiendo usted cómo es este caminar. ¿Por qué? Porque usted no caminará solo, porque el Espíritu Santo le va a ir enseñando qué cosas son las que usted tiene que ir eliminando de su vida. Y yo le aseguro el 100% que usted no se va a arrepentir de creer en Jesucristo, como lo dice la Escritura. Solo diga con sus propias palabras: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador. Reconozco que soy pecador, pero a través de la muerte llevada a cabo en la cruz del Calvario, yo sé que soy salvo. Hoy me arrepiento, te pido que me perdones mis pecados. Quiero convertirme en un hijo de Dios, como lo dice la Escritura. Entonces, si usted hace esta oración creyéndolo, hágalo con sus propias palabras, pero de verdad, no solamente por salir del mandado. No importa que lo haga porque está necesitado, pues en un momento de necesidad es el mejor tiempo para aceptar al Señor, porque usted va a ir viendo la paz que solamente Dios le da al ser humano cuando está en una crisis como la que puede usted estar viviendo. Venga al Señor, no se va a arrepentir. Le dejo ahí con este pensamiento para que usted sea completamente bendecido. Seguiremos ahí, si el Señor nos sigue dando la oportunidad, por allí seguiremos anunciando la próxima semana en esta radio. En el nombre de Jesús.